Bienvenidos a otro bloque más de microbiología. En esta oportunidad estaremos desarrollando sobre la metodología de técnica inmunológica ELISA. Pues bien, entre las técnicas inmunológicas, la técnica ELISA es una técnica muy sensible y útil para la detección y cuantificación de antígenos y anticuerpos. En esta presentación se describe cómo se realiza un ELISA directo, que es el tipo de ELISA más simple y rápido. El ELISA directo se utiliza básicamente para la detección de antígenos. Si bien su uso es más limitado que otros tipos de ELISA por ser menos sensible y por la dificultad que supone disponer del conjugado que reconoce directamente al antígeno. Supongamos que hay que preparar una vacuna frente al virus de la hepatitis B y para ello se han obtenido por tecnología de ADN recombinante diversas proteínas del virus a partir del gen correspondiente que ha sido clonado y expresado en levaduras. Para valorar si alguna de las proteínas obtenidas es inmunológicamente equivalente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, es decir, el HSG, se puede utilizar un ELISA directo. En este caso, además de los antígenos en estudio, es necesario disponer de un conjugado que reconozca específicamente el HSG. Este conjugado está formado por anticuerpos específicos frente al antígeno y que están unidos covalentemente en su relación constante a una enzima como por ejemplo la peroxidasa. Además, todas las incubaciones y reacciones necesarias se llevan a cabo en una placa de microtitulación para ELISA fabricada con un material que permite la adhesión al mismo de proteínas de forma inespecífica. Para evaluar la utilidad de los distintos antígenos obtenidos, estos se ajustan a la concentración deseada y se utilizan para la sensibilización de la placa de ELISA. En cada pocillo se añade uno de los antígenos a estudiar y a continuación la placa se incuba en las condiciones adecuadas. Muchos de los antígenos quedarán en su pocillo correspondiente, fijados. La mayor parte de los antígenos que no se hayan unido se eliminarán con el sobrenadante. Aquellos antígenos que pudieran quedar aún así unida a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos rellenando todos los huecos que han quedado sin cubrir por el antígeno. Se evita así que en las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados, como por ejemplo el propio conjugado. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con ninguno de los reactivos utilizados en el ensayo, como por ejemplo la albúmina sérica bovina o BSA. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando así todos los huecos que quedaban. Una vez finalizada la incubación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido. A continuación, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado. Ahora se añade a los pocillos el conjugado, que en este caso son anticuerpos frente al antígeno unidos covalentemente a la peroxidasa y que reconoce la forma directa al antígeno que se busca. El conjugado debe incubarse junto con los antígenos en las condiciones deseadas. Si el conjugado reconoce específicamente el antígeno, tras la incubación se habrán formado inmunocomplejos que quedarán inmovilizados a su vez al pocillo. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante y con él la mayor parte del conjugado libre. 3 lavados más con el tampón adecuado eliminarán el conjugado que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. Finalizados los lavados, en algunos de los pocillos de la placa estarán fijados inmunocomplejos formados por los antígenos iniciales y el conjugado. Si los antígenos fijados a la placa no son reconocidos por el conjugado utilizado, no se forman ningún complejo. Para detectar la existencia de inmunocomplejos se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima, un cromógeno, cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y el OPC pueden ser el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación el sustrato se rompe. El oxígeno generado hace que la peroxidasa se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillo pálido a un color marrón o cremás oscuro. Es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado para evitar errores en la placa que aparece en la imagen. En las
muestras habrían sido evaluadas por duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso con un antígeno adecuado, y controles negativos, en este caso sin antígeno. Los controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo serían positivas las muestras con los antígenos que han sido reconocidos por el conjugado anti-HBsAg y que aparecen rodeadas por cuadros azules. Aunque la lectura visual de los resultados es posible, en el laboratorio la lectura se realiza normalmente con un lector de ELISA o espectrofotómetro que aporta una lectura objetiva a los resultados. El ELISA indirecto es una de las variantes más utilizadas de la técnica. Supongamos que se quieren detectar en sueros humanos anticuerpos IgG específicos para antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, el antígeno HBsAg. Esa detección se puede hacer mediante el ELISA indirecto. La técnica se realiza en una placa de microtitulación especial para ELISA compuesta por un material que permite que se adhieran en él proteínas de forma inespecífica. En la placa debe estar adherido el antígeno que es reconocido por los anticuerpos que se quieren detectar. En este ejemplo serán antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. La sensibilización de la placa consiste en la fijación a la misma de los antígenos deseados ajustados en la concentración adecuada. Para ello, se rellenan los pocillos con los antígenos preparados y se incuban en condiciones adecuadas. Una vez finalizada la incubación, la mayor parte de los antígenos que no se han unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante. 3 lavados posteriores con un tampón adecuado eliminarán los antígenos que aún pudieran quedar libres. El siguiente paso es bloquear los pocillos. Este proceso permite rellenar todos aquellos huecos en los que no se ha fijado el antígeno. Se evita así que en las siguientes incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica otras moléculas no deseadas que podrían interferir con los resultados, como sustancia bloqueante. Antes se utiliza una proteína que no reaccione con el antígeno ni con el resto de los reactivos utilizados en el ensayo. Habitualmente esta proteína es la albúmina sérica bovina OBS. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fije a los mismos, rellenando todos los huecos que pudieran quedar. A continuación se eliminan el sobrenadante y con él la proteína que no se ha fijado a los pocillos. Para finalizar la fase de sensibilización, la placa se lava una vez más con el tampón adecuado y a partir de este momento está preparada para realizar el ELISA. Para determinar la presencia de anticuerpos IgG frente al virus de la hepatitis B en sueros humanos, en primer lugar se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes a estudiar. En este caso, la persona a la izquierda podría ser una persona que ha sufrido la enfermedad y ha respondido al virus, o bien una persona que ha sido vacunada frente a este virus y ha respondido correctamente a la vacuna. En ambos casos, en la sangre de este individuo habría anticuerpos IgG frente al antígeno HSV. La persona a la derecha no ha sido nunca infectada por el virus de la hepatitis B y tampoco está vacunada frente al mismo, por lo que en su sangre no hay anticuerpos ante este virus. Cada suero se añade un pocillo y a continuación se incuba en el tiempo necesario. Si los anticuerpos buscados están en la muestra, se unirán específicamente a los antígenos fijados previamente. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. A continuación, se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los antígenos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, por ejemplo la peroxidasa. En este caso, el conjugado debe ser específico de algún epítopo presente en el tipo de inmunoglobulina que se busca en el suero. Estos epítopos corresponden a la parte constante de la molécula de anticuerpo. Es fundamental elegir el conjugado adecuado y específico para la molécula en estudio. Y para ello hay que tener en cuenta la especie animal que se está estudiando y el isotipo de anticuerpo que se interesa, ya que los anticuerpos tendrán propias características antigénicas, propias en cada caso. Tras añadir el conjugado y esperar el tiempo de incubación correspondiente, el conjugado se une a los inmunocomplejos formados en el primer paso. Si en la muestra no existían anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, todo el conjugado permanecerá libre. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realiza una vez más 3 lavados para eliminar
todo el conjugado que no se ha unido. Tras los lavados en la placa permanecen fijados los antígenos iniciales, los anticuerpos frente al antígeno HBsAg y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos que se han generado. Si en la muestra no estaba el anticuerpo buscado en los pocillos, solo quedan los antígenos unidos inicialmente al fondo. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima, un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y a menudo el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato cromógeno a los pocillos. Durante la incubación el sustrato se rompe y el oxígeno generado hace que el peróxido se oxide y cambie de color. Para detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido desnaturaliza la enzima y estabiliza el color. La reacción positiva se observa cuando el pocillo pasa de un color amarillento pálido a un color marrón más oscuro. Y como siempre es conveniente evaluar las muestras por duplicado o triplicado, como mencionamos anteriormente. En la placa que aparece en la imagen, en las muestras habrían sido evaluadas en duplicado. Además, siempre hay que incluir controles positivos, en este caso muestras con anticuerpos IgG frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y los controles correspondientes. Estos controles sirven para saber que la técnica se ha realizado correctamente, así como de referencia para determinar cuáles de las muestras evaluadas son positivas y cuáles negativas. En este ejemplo, las muestras positivas aparecen enmarcadas con un cuadro azul. Si se evalúan muestras aisladas, se puede dar así un resultado cualitativo de la prueba. Si junto a los controles se evalúan diluciones seriadas de cada muestra, se puede dar un resultado semi-cuantitativo, indicando el título de anticuerpos, una medida relativa de la concentración del anticuerpo buscado y que se relaciona con la última dilución positiva estudiada de cada muestra. Todas las lecturas, además de hacerse de forma visual en un laboratorio, se suelen hacer habitualmente mediante un lector de ELISA o espectrofotómetro, lo que permite una lectura objetiva de la prueba. Si el ensayo se realiza incluyendo unos estándares adecuados de concentración conocida, se puede hacer una recta patrón que relaciona la absorbancia y concentración de anticuerpos. Con esta recta y el valor de la absorbancia de las muestras problemas, se puede tener un resultado cuantitativo de la concentración del anticuerpo buscado en la muestra en estudio. En este bloque veremos cómo se realiza una ELISA del tipo sándwich. Supongamos que se quiere detectar antígenos de la hepatitis B en sueros humanos. Esa detección se puede hacer mediante la ELISA. Para ello se utiliza la placa de microtitulación, donde se llevan a cabo todas las incubaciones y reacciones necesarias. El material necesario para hacer las placas ELISA es especial y permite la adhesión de proteínas al mismo. Las placas se deben sensibilizar con anticuerpos que reconocen el antígeno que se quiere detectar. En este caso, esos anticuerpos pueden ser anticuerpos monoclonales específicos de algún epítopo del virus. Antes de comenzar el ELISA, se ha de preparar la placa. Para sensibilizar la placa, se preparan los anticuerpos monoclonales a la concentración adecuada. Con estos anticuerpos monoclonales, se rellenan los pocillos de la placa de microtitulación. Los anticuerpos, recordemos, son proteínas y se incuban en condiciones adecuadas y quedan fijos a los pocillos de la placa. La mayor parte de los anticuerpos que no se han unido a la placa se eliminarán con el sobrenadante y los anticuerpos monoclonales que se pudieran quedar aún unidos a la placa serán eliminados con 3 lavados posteriores realizados con un tampón adecuado. El siguiente paso es bloquear los pocillos de este proceso. Permite rellenar todos aquellos huecos que han quedado sin cubrir por el anticuerpo. Se evita así que las próximas incubaciones se unan a la placa de forma inespecífica a otras moléculas no deseadas que podrían interferir en los resultados. Como sustancia bloqueante se utiliza una proteína que no reaccione con el resto de los reactivos ni con el anticuerpo. Entonces, habitualmente esta proteína es la albúmina sérica bovina. Se añade la proteína bloqueante a los pocillos y se incuba el tiempo necesario para que se fijen los mismos. A continuación, se elimina el sobrenadante y con él la proteína que no se ha unido a la placa. Para finalizar la preparación de la placa, esta se lava una vez más con el tampón adecuado. A partir de este momento, la placa está preparada, lista para realizar el test de ELISA. Para determinar la presencia de antígenos de la hepatitis B en seres humanos,
En primer lugar, se han de conseguir las muestras de sangre de los pacientes correspondientes. En este caso, el de la izquierda es un portador del virus con infección aguda y por tanto tiene el antígeno vírico en sangre. El paciente de la derecha no está infectado y no es portador del virus en sangre. Cada suero se añade a un pocillo y a continuación se ponen a incubar. En caso de que los antígenos buscados estén en la muestra, estos se unen específicamente a los anticuerpos fijos o fijados previamente. Si esto ocurre tras la incubación correspondiente, se forman inmunocomplejos que quedan inmovilizados a la vez al pocillo. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado, eliminando así todo aquello que no se ha unido específicamente a los anticuerpos fijados en la placa. El siguiente paso consiste en añadir el conjugado. En el ELISA, el conjugado es un anticuerpo unido covalentemente a una enzima, como por ejemplo la peroxidasa. En el ELISA tipo sándwich, el conjugado debe ser específico de algún otro epítopo del antígeno buscado en la muestra. Se añade el conjugado. Una vez terminada la incubación, se retira el sobrenadante de los pocillos. Se realizan 3 lavados más con el tampón adecuado y de esta forma se elimina todo el conjugado que no está unido. Tras los lavados, en la placa permanecen fijados los anticuerpos iniciales, los antígenos de la hepatitis y el conjugado correspondiente, es decir, los inmunocomplejos formados. Si la muestra no estaba o no tenía el antígeno buscado, en la placa solo quedan los anticuerpos unidos inicialmente a la misma. Para detectar la presencia de inmunocomplejos y poder determinar cuáles son las muestras positivas o negativas, se utiliza una mezcla con el sustrato de la enzima, un cromógeno. Cuando la enzima del conjugado es la peroxidasa, el sustrato es el peróxido de hidrógeno y el OPD es el cromógeno. Se añade la mezcla de sustrato-cromógeno a los pocillos. Durante la incubación el sustrato se rompe, el oxígeno generado hace que el OPD se oxide y cambie de color. De detener la reacción se añade ácido a los pocillos. El ácido es de naturaleza que destruye la enzima y estabiliza el color de la reacción positiva. Se observa cuando el pocillo pasa de color amarillento pálido a un color más oscuro, marrón ocre. Una vez paralizada la reacción, se puede hacer una lectura visual de los resultados, obteniendo con ello un resultado cualitativo que indica si la muestra es positiva o negativa. Si se han realizado diluciones seriadas de la muestra problema, el resultado puede ser semi-cuantitativo. En este caso se puede obtener un título que se relaciona con la última dilución positiva de cada muestra estudiada. Si se han incluido en el ensayo los estándares correspondientes que permiten hacer una recta patrón, se puede en este caso, realizando una lectura espectrofotométrica, hacer medidas cuantitativas del antígeno. Es decir, se puede calcular la concentración exacta del antígeno presente en la muestra. Por ahora quedamos hasta aquí. Continuamos. Hasta la próxima.